Mañana 17 minutos les contamos sobre la consternación que hay en medio de la familia y los conocidos de un estudiante de 16 años de edad que fue encontrado sin vida. Comenzamos porque sigue la conmoción entre la comunidad de Bosa tras el hallazgo sin vida del joven Cristian Martín, quien desapareció cuando iba rumbo a su universidad. Mi hijo quedó en medicina legal. Mañana tendremos que volver para saber qué pasó. Porque mi hijo no se mató, mi hijo lo mataron. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a Mateo Ignacio, que me escribió: gracias Tess, te veo mientras limpio mi casa. Mateo, me alegra muchísimo que me veas. Primero que todo, me alegra muchísimo que puedas ser parte de tu compañía en el día y pues que hagas tus quehaceres del hogar. De verdad me enorgullece, así que te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Maribel, que me escribió: gracias Tess por el saludo, le mostré a mis hijos, ellos también hacen contenido, me encanta cómo relatas con mucha compasión y respeto a otros. Saludos desde Minnesota. Maribel, muchísimas gracias. Para mí siempre será un honor tenerte aquí en la comunidad, de que disfrutes el contenido y que de alguna manera lo compartas con tus hijos, quienes también están desarrollando contenido. Pues para mí es supremamente enaltecedor, ¿no? Entonces te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo, le deseo lo mejor a tus hijos, ojalá les vaya muy bien. Cuídense mucho y gracias por verme. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, que tienes el link en la descripción de este video. Y sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Este caso tuvo lugar en los cerros de Gachancipá, una extensión de tierra donde el viento no solo mueve árboles, sino que en esta oportunidad avisó sobre una terrible tragedia. Allí nadie debía estar, pero algo o alguien había perturbado la tranquilidad de aquella madrugada. Allí encontraron el cuerpo sin vida de un joven de apenas 16 años de edad con una vida por delante. Un estudiante brillante que había desaparecido horas antes y fue encontrado en la peor forma imaginable. Esto solamente sería el comienzo de una extensa investigación policial, pero también de una tragedia. El reloj marcaba apenas las 4:31 de la madrugada cuando un teléfono encendió la última conversación que jamás tendría respuesta. No fue un mensaje largo, ni una despedida con palabras dolorosas. Fue algo simple: buenos días, amor, dicho con esa tranquilidad que solo alguien confiado puede mostrar en una madrugada como cualquier otra. Aquella frase quedó atrapada en una pantalla fría que nunca volvió a iluminarse. Cristian Schneider Martín tenía solo 16 años. Apenas estaba empezando su primer semestre en la Universidad El Bosque. Un joven promesa de las matemáticas y las ciencias de datos, becado por su excelente trayectoria académica. Era un chico normal, con sueños típicos de alguien de su edad: aprender, crecer, explorar un futuro que apenas comenzaba a abrirse ante él. Esa mañana, como todas las semanas, salió de casa mucho antes de que el mundo despertara. Su madre lo vio partir con esa mezcla de orgullo y amor silencioso que solo un padre sabe expresar. Un beso en la mejilla, un deseo de protección que flotó en el aire mientras él se alejaba. Él nunca imaginó que no volvería a casa. Sin embargo, horas pasaron y la casa se llenó de inquietud. El silencio no respondía a las preguntas. El teléfono no sonaba. Las repeticiones de mensajes sin respuesta comenzaron a acumularse como signos de alarma. A medida que el sol se elevaba, la incertidumbre crecía más rápido que cualquier teoría plausiblemente tranquilizadora. Con cada minuto sin respuesta, la familia sintió como el peso de la ausencia se transformaba en una amenaza real. No hubo explicación, ni llamada, ni señal GPS que indicara su rumbo. Fue entonces cuando, armados de desesperación y herramientas digitales, comenzaron a rastrear lo que quedaba del rastro de su hijo, primero con llamadas sin contestar, luego con mensajes que nunca serían leídos. Cuando lograron acceder a la ubicación que arrojaba el teléfono,
No era lo que esperaban. No era Bogotá, no era el campus universitario, no era la casa. La señal los llevaba hacia un lugar desconocido, remoto y cubierto por sombras, antiguos senderos apenas visibles bajo la luz del día. El destino era el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca. La familia no estaba preparada, nadie estaba listo para escalar cerros, recorrer veredas, aventurarse por zonas donde ni siquiera se conocían caminos. Pero no tenían opción. La búsqueda no estaba en manos de equipos especializados, estaba en manos de quienes lo amaban, de quienes se negaban a aceptar que eso era simplemente su destino. Esa misma noche, con el frío calando en los huesos, avanzaron por terrenos desconocidos. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida y cada crujido bajo sus pies era un recordatorio de que esta noche marcaba un antes y un después. Algunos escuchaban ruidos lejanos, otros se aferraban a sus linternas como si fueran la última luz de esperanza. El grupo de búsqueda creció en número, pero también en tensión. Una comunidad entera comenzó a movilizarse, sabiendo que algo no encajaba, que algo estaba mal. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, en la oscuridad de una madrugada que parecía eterna, vieron a lo lejos un indicio que heló la sangre de todos los presentes. No era lo que buscaban exactamente, pero era lo que nadie quería encontrar: el cuerpo inmóvil de Cristian Martín colgado de un árbol. Cristian había salido de su casa muy temprano esa mañana. La rutina era tan común que nadie prestó más atención que el simple hecho de verlo marcharse hacia la universidad. Nada presagiaba que, pocas horas después, sus pasos se perderían sin explicación en un sendero que nadie describía como parte de su trayecto habitual. Mientras que para muchos el amanecer traía claridad, para los padres de Cristian representaba un nuevo golpe de incertidumbre. Llamadas sin respuesta, mensajes que quedaban en el limbo digital. Algo estaba realmente mal. Los minutos se convirtieron en horas y las horas se convirtieron en desesperación. Cada pantalla encendida era un intento desesperado por una señal, una pista, una señal de vida, hasta que apareció la primera chispa de esperanza. La ubicación del celular, una coordenada que apuntaba sin lógica aparente hacia un terreno desafiante, una zona rural en Gachancipá, un municipio serrano en Cundinamarca, alejado de toda ruta directa a la universidad. Nadie entendía cómo un joven que partió con la intención de asistir a clase terminó allí. Sus pertenencias estaban intactas: el teléfono, la computadora, el dinero y la maleta que llevaba consigo aquella madrugada fueron hallados junto a su cuerpo, como si su presencia en ese lugar hubiera carecido de toda racionalidad. Pero no fue la ubicación lo primero que los estremeció, fue lo que encontraron cuando llegaron al punto exacto señalado por el dispositivo. Una escena tan desconcertante que nadie podía procesarla del todo. En ese instante, el cuerpo de Cristian estaba suspendido de un árbol. No había señales claras de violencia, ni rastros de lucha, ni marcas de arrastre, nada que encajara fácilmente en un patrón conocido. Los rostros de quienes presenciaron el hallazgo estaban en completo horror. La zona boscosa, iluminada apenas por linternas temblorosas, parecía ahora un escenario ajeno, como si una pieza de un rompecabezas imposible hubiera sido colocada allí sin explicación. Y allí, en medio de esa quietud forzada, comenzaron a surgir las primeras voces de desconcierto. La familia negaba de plano cualquier posibilidad de un desenlace voluntario. Nadie en su entorno había detectado señales de depresión, conflictos internos o comportamientos que pudieran anticipar algo así. Cristian era un chico con vida, con planes, con sueños, con proyectos por cumplir. Las pruebas de ello estaban en cada una de las conversaciones que ahora se analizaban, en cada mensaje que, horas antes, había deseado un buenos días a su pareja. Y mientras los investigadores trabajaban para reconstruir las últimas horas de aquel joven, los ecos de preguntas sin respuesta se multiplicaban. ¿Quién lo llevó allí? ¿Por qué terminó en esa montaña? ¿Llegó solo o acompañado?
Las cámaras de seguridad dispersas en el camino se convirtieron en piezas claves para descifrar ese trayecto que nadie podía explicar. Cada dato, cada objeto encontrado, cada testimonio comenzaba a perfilar una historia más compleja de lo que nadie había imaginado. La noticia del hallazgo de Cristian no tardó en ocupar los noticieros locales y nacionales, pero las versiones oficiales y las sensaciones de quienes lo conocían estaban lejos de coincidir. En medio del dolor, una pregunta debía ser respondida. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esa montaña? Desde el primer momento, la investigación estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación, que recibió tanto el teléfono celular como la computadora personal de Cristian, herramientas que, según las autoridades, podrían aportar claves decisivas para reconstruir sus últimos movimientos. Los dispositivos quedaron bajo análisis forense. Chat tras chat, conversación tras conversación, los investigadores buscaban cualquier indicio que pudiera explicar cómo un joven que partió rumbo a sus clases terminó en un cerro de Gachancipá, que además era bastante lejos de Bosa, que era el lugar donde él vivía. Además se revisaban ubicaciones, fotografías, mensajes con amigos y contactos recientes, tratando de reconstruir un rompecabezas que parecía hasta el momento no tener sentido. Pero en paralelo, fuera de las salas de inspección técnica, las palabras de la madre de Cristian comenzaron a latir con fuerza en los medios. Según ella, su hijo no tenía razones para poner un punto final a su vida, ni tampoco tenía señales de depresión, tampoco llevaba amenazas previas, ni conflictos graves con nadie. Era un chico alegre, con planes, con afectos, con un proyecto de vida estable. Ni su familia ni sus amigos más cercanos lograban encontrar una sola señal que justificara siquiera una posibilidad de estas. A mi hijo lo mataron, dijo Janet Martín con la voz quebrada, obligando a quienes la escuchaban a enfrentar sus palabras sin evasiones. Esa afirmación, un grito casi en medio del dolor, buscaba eco en los oídos de quienes tenían la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido. Lo que las autoridades sí admitieron públicamente y que aumentó todavía más la tensión y las preguntas fue lo desconcertante de algunos detalles encontrados en el sitio donde yacía el cuerpo. Al lado de Cristian estaban sus pertenencias intactas, el computador que llevaba ese día, su teléfono, el dinero que llevaba encima, su maleta. Todo permanecía junto a él como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Eso para muchos eliminaba la idea de un robo o un ataque oportunista. Para otros hacía aún más difícil entender qué lo llevó hasta esa zona y qué pasó después. Ni la comunidad universitaria ni quienes lo conocían podían imaginar que aquel chico ejemplar, respetado por sus compañeros y profesores, terminaría de esa manera. Las cámaras de seguridad de la zona comenzaron a ser revisadas con lupa. Llegó Cristian solo, había alguien más con él, fue guiado, convencido, seguido, arrastrado, intrigado por algo. Las autoridades locales, incluido el alcalde de Gachancipá, admitieron que su presencia en ese punto era tan inesperada como desconcertante, pues nadie en su familia había visitado ese municipio antes ni tenía relación con él. Sobre si llegó solo o acompañado, los investigadores aún buscaban pistas, grabaciones, trayectorias, señales de otro dispositivo que pudiera haber acompañado a Cristian en su desplazamiento. Ese detalle, por más pequeño que pareciera, podía hacer la diferencia entre una tragedia inexplicable y un crimen con responsables. Amigos, compañeros y profesores hablaban de Cristian con la ternura y el dolor de quien recuerda algo que nunca debería haber terminado de esa forma. Y así, mientras las autoridades aseguraban que la investigación seguía su curso, una sombra más oscura empezó a tomar forma en los medios y en las conversaciones de quienes conocieron la historia de Cristian. No era solo una búsqueda de causas científicas, era una búsqueda de justicia, de claridad, pero sobre todo de verdad.
Cuando la luz de la madrugada tocó las laderas de Gachancipá, la escena seguía igual de incomprensible. El cuerpo de Cristian todavía pendía de la rama de un árbol en la vereda San Bartolomé, suspendido como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo ahí. No había rastros de violencia obvia ni señales claras de lo que había ocurrido, pero la presencia estática de su cuerpo era más fuerte que cualquier palabra. La familia devastada se aferraba a cada detalle con la esperanza de encontrar sentido en esa escena imposible de ver. Cada uno de ellos recordaba a Cristian como alguien que jamás hubiera elegido ese destino, un estudiante brillante, becado por su desempeño académico, que salía todas las mañanas antes del amanecer para caminar hacia la Universidad del Bosque, donde cursaba el primer semestre de Matemáticas y Ciencia de Datos. El niño amigable, sociable, el niño que le gustaba reír, salir, parchar, el niño que era, el niño que si le van a hacer un velatón es porque era el legado que él dejó, compañerista, una personalidad única, como la que tengo yo ahora. Su hermana Fernanda recordó cómo fue el último mensaje que Cristian envió antes de desaparecer. Un simple texto alrededor de las 4:30 de la mañana para decir que se dirigía a clases. Fue lo último que se supo de él. Más de 21 horas después, su cuerpo fue localizado gracias a la señal GPS de ese mismo celular que siguió encendido. La familia tuvo que rastrear esa señal desde el computador personal de Cristian para saber dónde buscar. Fue el timbre celular lo que finalmente les permitió localizar el punto exacto de su cuerpo cuando comenzaron a llamarlo sin respuesta, pero con el sonido resonando en la montaña. Un timbre que, en esa soledad profunda, se convirtió en una punzada brutal de realidad. Pero la tragedia no terminó ahí. Durante la intensa búsqueda, la madre de Cristian recibió llamadas de números desconocidos. Personas anónimas que exigían dinero, 2 millones de pesos a cambio de supuestamente liberar a su hijo. No importaba qué tan irracional fuera la petición, el solo hecho de que alguien usara ese dolor para extorsionar a una familia en crisis añadió una capa todavía más amarga a esta historia. Los intentos de extorsión continuaron incluso después de que el cuerpo fue encontrado. Mensajes y llamadas que hablaban de saber lo que pasó y exigían algo a cambio de información se convirtieron en un segundo tormento para una familia que ya estaba en el borde absoluto del dolor y que además era una familia de muy pocos recursos económicos. En medio de toda esa confusión y angustia, las autoridades empezaron a reconstruir el caso desde otro ángulo, el forense. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal y comenzó a analizar a fondo el celular y el computador de Cristian, así como otros indicios técnicos que podrían arrojar luz sobre sus últimos movimientos antes de la desaparición. Mientras tanto, la comunidad universitaria se encontraba en estado de conmoción. Amigos y compañeros de clase compartían historias de las últimas veces que lo vieron, cómo se despidió temprano aquella mañana, con la mochila al hombro, con la mirada serena de alguien que no tenía idea de lo que viviría en las horas siguientes. En un momento, las autoridades hablaban de ausencia de signos de violencia directa. En otro, la familia insistía en que algo terrible había ocurrido, algo que no podía ser simplemente descartado como una tragedia solitaria. Y mientras los expertos forenses continuaban con sus análisis meticulosos, revisando cada byte de información, cada bit de señal, cada fotografía o intercambio que pudiera dar una pista, las voces de quienes conocieron a Cristian seguían clamando por una respuesta que no llegaba. Buenas noches. Lo que más pido a las autoridades que aclarezcan el caso de mi hijo, el por qué llegó a ese municipio, en las condiciones que lo encontramos. Mi hijo nunca había pisado ese lugar. Él no conocía ese camino ni ese municipio. ¿Por qué terminó allí? Repetía su padre con voz temblorosa, como si decirlo una y otra vez pudiera conjurar otra verdad.
Los familiares no solo estaban destrozados por la pérdida, sino también por la falta de respuestas claras, por la ausencia de apoyo concreto en las primeras horas de búsqueda y por la sensación de que muchas piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. Ese mismo día, la madre de Christian denunció que las autoridades locales no coordinaron adecuadamente los esfuerzos de búsqueda, lo que habría retrasado la localización de su hijo. Ella insistió en que fueron ellos, junto a vecinos, quienes realmente llevaron adelante la búsqueda más efectiva. Hasta el día de hoy, el caso parece quedarse con la idea de que Christian quiso por voluntad propia decidir ese destino. Sin embargo, su historia me recordó a otro caso muy reciente, también de un joven de 16 años que apareció muerto en Bogotá, pero esta historia estuvo cargada de una verdad atemorizante. En la tarde del 5 de agosto de 2025, la vida de un joven de 16 años cambió para siempre en un barrio popular de Bogotá. Harold Andrés García Aroca, estudiante de grado octavo, salió de su casa en el barrio El Parejo con un objetivo claro: dirigirse a su entrenamiento de fútbol en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe. Era una tarde común y corriente, con el sol aún alto sobre la ciudad y la rutina diaria marcando el paso de los minutos. Harold, como muchos chicos de su edad, tenía sueños sencillos y cotidianos. Amaba el fútbol, estaba con amigos, vivía con su familia y asistía a la escuela. Pero esa tarde, su vida tomó un giro dramático y trágico que nadie en su entorno pudo anticipar. Testigos y registros de cámaras de seguridad comenzaron a arrojar las primeras pistas inquietantes. En imágenes que circulaban posteriormente en redes sociales, se veía al joven siendo interceptado por 5 individuos desconocidos, encapuchados y con gorras. Lo acorralaron, le dijeron algo, lo grabaron y luego lo subieron a un vehículo sin que nadie pudiera intervenir. La sensación generó alarma porque en cuestión de segundos, un chico que caminaba con tranquilidad terminó en manos de personas que parecían tener la intención de llevárselo contra toda su voluntad. La familia, alarmada por la falta de noticias, reportó la desaparición de Harold ante las autoridades. Inmediatamente, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un operativo de búsqueda para localizar al menor. Sin embargo, los días siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre, la angustia, también por negligencia institucional y la sensación de impotencia. Pasaron 4 días desde que se perdió el rastro de Harold sin que aparecieran pistas claras sobre su paradero. Fue entonces cuando su madre, Diana Carolina García Clavijo, recibió un mensaje por Facebook que indicaba: búsquelo por el bosque. A pesar de que muchos descartaban esa pista por considerarla imprecisa, Diana decidió no esperar más y buscar por su cuenta en un predio cercano al acueducto de Bogotá. La escena que encontró fue desgarradora. Allí, oculto entre ramas y vegetación, estaba el cuerpo sin vida de su hijo. El hallazgo conmocionó no solo a su familia, sino a toda la comunidad. La escena también contenía elementos que profundizaron el dolor. Según informes, se halló un mensaje intimidante junto al cuerpo que decía: ja, 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 eso le pasa por sapo. Esta nota, con un tono macabro, hizo que muchos asumieran que el crimen no había sido aleatorio, sino un acto deliberado con un mensaje claro de amenaza o represalia. La madre de Harold relató que su hijo presentó signos de violencia. Tenía golpes y las manos y los pies al parecer estaban atados, lo que sugería que había sido sometido antes de ser asesinado. Esa versión desató aún más conmoción, ya que el caso pasó de ser una simple desaparición a un homicidio con posibles implicaciones criminales serias. Ante lo ocurrido, la familia recriminó la rapidez con la que algunas autoridades intentaron encuadrar el crimen como resultado de disputas entre bandas por la venta de sustancias ilegales, una explicación que ellos rechazaron de plano. Diana, devastada, dijo que su hijo no estaba involucrado en ninguna actividad criminal y que su asesinato era injustificable.
Las investigaciones no quedaron solo con el hallazgo del cuerpo. Las autoridades lograron identificar y capturar a un hombre sospechoso, Anderson Santiago Pedraza, quien fue puesto a disposición de un fiscal como presunto responsable del homicidio. Aunque aún no se había esclarecido plenamente su grado de implicación, la captura representó el primer avance judicial en el caso, que había generado gran consternación pública. Pero incluso con avances en la investigación, el caso de Harold no estuvo exento de amenazas adicionales. Tras el asesinato, la familia recibió mensajes intimidantes a través de redes sociales. Al principio eran insinuaciones directas para que guardaran silencio, pero con el tiempo se volvieron más directos, incluyendo amenazas de muerte si la madre regresaba al barrio. Este clima de violencia y presión llevó incluso a la familia a considerar abandonar su hogar por temor a represalias. El caso de Harold Aroca causó profunda indignación en Bogotá y abrió un debate mayor sobre la seguridad de los jóvenes en ciertos sectores de la ciudad, la efectividad de las investigaciones policiales y la vulnerabilidad de las comunidades frente a la violencia organizada. Organizaciones de derechos humanos y defensores de víctimas también alzaron la voz para exigir respuestas claras y justicia para el adolescente cuya desaparición y muerte dejaron un vacío imposible de llenar. Hoy el nombre de Harold Andrés García Aroca y el caso también de Cristian Martín son un recordatorio doloroso de que la violencia puede golpear a cualquier familia, que la impotencia de que un sistema de justicia responda con diligencia a casos como estos no solamente alteran la percepción de vida, sino que nos arraigan a un temor profundo y a preguntas que toda una sociedad necesita esclarecer. Espero que el caso de Cristian Martín llegue rápidamente a la verdad.